Sin embargo, cuando la disposición del prisma es de manera horizontal, la expansión no se da tan cerca de la línea media, sino que es más bien periférica, más cerca de la periferia de la zona central. Esa sería la principal diferencia de la forma configuración del prisma cuando es oblicuo que cuando es horizontal. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos una adaptación de este tipo de prisma que nos puede tocar, cómo luce la expansión del campo visual, las personas lo relatan como que fuera una imagen fantasma, en donde tenemos un campo visual normal, donde se ven estas 4 personas, y tenemos un campo visual hemianóptico, en este caso con una hemianopsia izquierda, solo vemos las 2 personas de la zona derecha, y la imagen fantasma sería que vemos la segunda persona de la zona ciega, la vemos encima o como un fantasma encima del campo visual que vemos en este caso, el campo visual derecho. No se ve como un escotoma, se ven ambas imágenes, pero como si fuera una imagen fantasma. Esto es importante tenerlo en consideración, ya que si es que nos llegara a hacer este tipo de adaptación, sería bueno comentarlo a nuestro usuario que va a usar este prisma con lo que se va a encontrar, que puede que haya una imagen fantasma, pero que esa imagen es de la zona que él actualmente no ve sin el prisma. Eso es importante. Si bien estos prismas vienen con un manual explicatorio, un manual de uso, es importante que uno lo tenga en consideración para si es que eventualmente les llegara a tocar una adaptación de este tipo de prisma ya. Otro tipo de ayudas que se puede también utilizar, aunque no hay muchos estudios relacionados a esto, se pudiera probar o utilizar para expandir el campo visual con los telescopios Galileos invertidos o con las lentes negativas, que son las lentes de miopía. Estas lentes o este telescopio, el telescopio Galileo, se pone pegadito al ojo y se pone de forma invertida, o sea, el objetivo de ocular y el ocular de objetivo, y vamos a ver que se expande el campo visual. O sea, se ve una zona del campo visual que con el telescopio normal no se lograba ver. Lo mismo ocurre con las lentes negativas. Para magnificar el campo visual en 3 veces, por ejemplo, se requiere un lente de menos 9 dioptrías a una distancia de 22 centímetros desde el ojo. Existen fórmulas para hacer estos cálculos y, como les digo, no hay muchos estudios que detallen la experiencia del usuario con estas ayudas. Se pudiera eventualmente utilizar o probar en algunos sujetos. Ahora, con respecto al segundo enfoque de tratamiento y rehabilitación, tenemos la sustitución. La sustitución es un entrenamiento especializado que permite mejorar las estrategias de adaptación natural en pacientes con hemianopsia. Un 70% de los pacientes con hemianopsia tienen estrategias de exploración desorganizadas, como lo vimos anteriormente, sacadas pequeñas, patrones de exploración repetitivos, aumento en el tiempo de exploración, entre otros. Por lo tanto, un entrenamiento visual son estrategias de exploración visual y de movimientos oculares compensatorios que se pueden desarrollar y mejorar en estos individuos. Por ejemplo, nos damos cuenta que en el año 95 se organizó un estudio de 10 a 25 sesiones de entrenamiento durante 6 semanas, en donde fue posible adoptar estas estrategias. Hubo una disminución en los tiempos de búsqueda visual y una mejora en el rendimiento de la actividad de la vida diaria luego del entrenamiento. En el año 94 se utilizaron a 92 pacientes con hemianopsia. Luego de 8 sesiones de entrenamiento se encontró que existe un aumento en el ángulo de exploración visual de 10 grados a 30 grados. Esto todo se puede lograr con un entrenamiento visual. Existen también métodos de entrenamiento computarizado que permiten, por ejemplo, alargar las sácadas. Un entrenamiento en particular con relación a la alexia hemianópica que vimos anteriormente tiene como objetivo mejorar los mecanismos oculomotores de la lectura, o sea, los movimientos oculares implicados, la fijación y el seguimiento. Para esto utilizamos un plan de entrenamiento como primer objetivo identificar los problemas de lectura, el tipo de alexia hemianópica. Segundo sería leer palabras de corta y alta frecuencia que caigan en la ventana perceptual. Y tercero sería la lectura de palabras complejas y técnicas de escaneo de la lectura. Esto permitiría aumentar la velocidad y exactitud de lectura.
Con respecto a al tercer mecanismo o técnica de rehabilitación visual en hemianopsia homónima, tenemos la restauración del campo visual, y esto tiene que ver con la teoría de neuroplasticidad hasta la edad adulta, ¿ya? Esta neuroplasticidad en general es mayor en áreas asociativas que en áreas de corteza primaria, como por ejemplo la corteza occipital. Esta neuroplasticidad sería mayor en áreas asociativas como la corteza parietal o la corteza temporal. Acá les voy a solamente mencionar algunos estudios que se han realizado, pero la idea principal que quiero que se queden es que los estímulos visuales en este tipo de estrategia de rehabilitación, hay estímulos visuales que van dirigidos hacia el área del escotoma, en su borde o entre la zona de visión y el escotoma, para lograr algún tipo de aumento de campo visual o mejorar los mecanismos de rastreos en las personas con hemianopsia. Eso es lo más importante de esta parte de restauración de campo visual. Entonces, como les comentaba, en el año 97 y el 2011, este autor realizó este trabajo de estimulación en el borde del escotoma, encontrando una extensión promedio del campo visual en 5 grados o más en casos aislados. Sin embargo, estos resultados no fueron reproducibles. En el año 95 también se realizó un estudio de terapia de restitución visual, en donde se utilizó un software personalizado para conocer la hemianopsia. Se utilizaron estímulos entre la zona de visión y no visión, 1 hora al día por 6 meses, para activar neuronas residuales en zonas de transición isquémica, y se reportaron un aumento del campo visual en 5 grados en 95% de los pacientes. Fue utilizado el mismo software para medir el aumento del campo visual, el cual no aseguraba una correcta fijación. Por lo tanto, este aumento del campo visual también puede deberse a los movimientos oculares que no fueron seguidos correctamente en este estudio. En el año 2009, este autor hizo una comparación de entrenamiento de estimulación parpadeante en el hemicampo ciego versus entrenamiento exploratorio de sácadas, y encontró que existe una mejora significativa en la exactitud y rapidez de tareas visuales post-entrenamiento de movimientos oculares, y sin mejora significativa post-estimulación parpadeante. En el año 2000, Kerckhoff realizó un entrenamiento de la visión binocular y también un entrenamiento de la amplitud de fusión, en donde existió una mejora en la estereopsis y la lectura. El déficit de la percepción visual espacial por lesión en el lóbulo parietal puede encontrarse una recuperación rápida o casi completa luego del entrenamiento. Esto también es algo muy importante si es que existe algún déficit de percepción visual espacial por lesión en el lóbulo parietal. Ahora, como último aspecto, las estrategias de rehabilitación prospectivas. La efectividad de estas técnicas de rehabilitación que vimos anteriormente mejoran subjetivamente la calidad de vida de las personas con hemianopsia. Ahora no se sabe si esta mejora es por sí misma, por un aumento de la frecuencia de los movimientos oculares o por una mejor conciencia de la zona ciega. Se ha demostrado o se ha visto que las nuevas habilidades o estrategias de movimiento ocular generan cambios en la actividad cortical del hemicampo ciego, que son visibles a exámenes como potencial visual evocado y la resonancia magnética funcional. ¿Ya? También tenemos el fenómeno de vista ciega que ocurre en las personas con hemianopsia por lesión en la zona B1 del lóbulo occipital. Los sujetos son capaces de realizar una búsqueda motora y localizar un estímulo visual. Por lo tanto, esto nos indica que existe, o lo más probable es que exista, una vía visual motora extraestriada, ¿ya? Que no tiene que ver con la vía visual genículo-cortical, la vía visual retinal normal, sino que tiene que ver con una corteza extraestriada que puede nacer del núcleo geniculado lateral. Entonces, como último acá les quiero comentar que en el 98 se realizó una modulación de la actividad neuronal dependiente de la posición de mirada en monos. Y en el 97 se encontró una mejoría transitoria del escotoma al girar la cabeza hacia el lado opuesto a la lesión, con la mirada derecho al frente. Esto nos habla de una reorganización espontánea del sistema visual luego de una lesión, que tiene que ver con todo este proceso de neuroplasticidad hasta la etapa adulta. En el año 2009, Brodmann encontró que la vía dorsal tiene un rol clave en la reorganización cortical luego de lesiones de la corteza estriada. La vía dorsal
puede retener la capacidad de respuesta visual en presencia de un B1 desactivado. Y esto nos puede dar una respuesta a que por qué se genera el fenómeno de vista ciega en la hemianopsia aún con la lesión en B1. Tiene que ver con la vía dorsal. Esto es la clave en la reorganización cortical luego de una lesión, independiente de un entrenamiento o no. Entonces, como conclusión, chicos, es importante tener en consideración 3 aspectos. Que una lesión en un área cerebral particular puede generar diferentes condiciones visuales, las cuales pueden existir unas con otras. Puede haber una, como pueden haber varias que coexisten entre ellas. El entrenamiento de los movimientos oculares puede brindar resultados positivos, sin embargo, faltan estudios para respaldar esta afirmación. Y el entrenamiento visual restaurativo es un método que, si bien es limitado, amplía mucho más el campo de rehabilitación que nosotros podamos trabajar más adelante. Por lo tanto, eso sería la conclusión de esta clase, chicos, y les doy muchas gracias a todos por su atención. Espero que cualquier duda ustedes la puedan hacer llegar a sus profesores encargados para poder discutir esta clase. Cualquier duda estoy a su disposición y muchas gracias por su atención.